La historia de Anás y Caifás no terminó con la crucifixión de Jesús. Terminó de la peor manera posible. Anás y Caifás no eran simples sacerdotes. Eran las figuras más poderosas del Sanedrín, los líderes religiosos que orquestaron la captura, el juicio y la condena de Jesús. Durante años, manipularon la política y la fe a su conveniencia, asegurándose de que su poder quedara intacto. Fueron los arquitectos de una de las decisiones más trascendentales de la historia: entregar a Jesús a los romanos para ser crucificado. Desde las sombras, movieron los hilos para que Jesús fuera considerado un enemigo del pueblo. Usaron su influencia para manipular a Poncio Pilato y convencieron a la multitud de que la crucifixión era la única opción. Pero lo que pocos saben es que, después de la crucifixión, sus vidas tomaron un giro inesperado, un giro que muchos consideran un castigo divino. ¿Sabías que la muerte de estos dos hombres estuvo rodeada de tragedia y misterio? Algunos dicen que fue el destino, otros creen que fue la venganza de Dios. Pero ¿qué pasó realmente con ellos? ¿Cómo murieron? ¿Y qué nos dice la historia sobre su final? Si pensamos en los grandes villanos de la historia, casi siempre encontramos un patrón. El poder los eleva, pero la ambición los destruye. Y Anás y Caifás no fueron la excepción. Pasaron de ser los hombres más influyentes de Jerusalén a quedar marcados por la tragedia. No solo se enfrentaron a la caída de su poder, sino también a la ruina de todo lo que habían construido. Jerusalén, la ciudad que dominaban con mano de hierro, se convirtió en su propia prisión, y con la llegada de la guerra y la destrucción del templo, sus nombres quedaron grabados en la historia, pero no como líderes respetados, sino como traidores de la peor clase. Hoy te contaré cómo estos dos sacerdotes, que parecían intocables, terminaron enfrentando un destino aterrador. Algunos relatos aseguran que su final fue un reflejo de la injusticia que cometieron, como si la historia misma les hubiera pasado factura. Pero antes de descubrir su desenlace, primero debemos entender quiénes fueron realmente, qué los motivó a actuar contra Jesús y por qué su poder representaba una amenaza para su propia existencia. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo, y dejar tu opinión de este video en los comentarios. Para entender el destino de Anás y Caifás, primero debemos conocer quiénes eran y por qué su poder era tan peligroso. No eran simples sacerdotes, eran los líderes de una élite religiosa que controlaba el templo de Jerusalén y tenía una relación muy estrecha con el Imperio Romano. Anás fue el sumo sacerdote de Israel entre los años 6 y 15 después de Cristo, pero su influencia no terminó cuando dejó el cargo. A pesar de que Roma designaba a los sumos sacerdotes, Anás logró mantener el control colocando a sus hijos y yernos en el puesto. De hecho, cuando Jesús fue arrestado, lo primero que hicieron los soldados fue llevarlo ante Anás, lo que demuestra que su autoridad seguía intacta. Desde las sombras, Anás manejaba la política del templo y supervisaba el lucrativo negocio de los sacrificios y el intercambio de dinero. Jesús atacó directamente este sistema cuando expulsó a los mercaderes del templo, lo que hizo que Anás lo viera como una amenaza directa a su poder y a sus riquezas. José Caifás, yerno de Anás, fue el sumo sacerdote entre el año 18 y 36 de Cristo. A diferencia de su suegro, Caifás tenía un enfoque más político. Sabía que Roma no toleraría revueltas y entendía que cualquier movimiento fuera de control podría costarle su cargo o su vida. Cuando Jesús comenzó a ganar popularidad, Caifás lo vio como un peligro, no solo para la autoridad religiosa, sino para la estabilidad con Roma. Sabía que si las multitudes proclamaban a Jesús como el Mesías, los romanos podrían reaccionar con violencia y destruir el poco poder que los sacerdotes tenían. Por eso, en una reunión secreta con el Sanedrín, dijo una frase que definiría su papel en la historia: «Conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Con estas palabras, quedó claro que Caifás había tomado su decisión. Jesús debía morir. Los sacerdotes del templo no podían ejecutar a nadie sin la aprobación de los romanos. Pilato, el gobernador, no estaba convencido de que Jesús fuera un criminal peligroso. Pero Caifás y Anás sabían cómo manipular la situación. Primero lo acusaron de blasfemia ante el Sanedrín, un crimen que merecía la muerte según la ley judía. Luego,
Lo llevaron ante Pilato con una nueva acusación, que Jesús se hacía llamar Rey de los Judíos, lo que podría interpretarse como un desafío directo a la autoridad de Roma. Finalmente, presionaron a la multitud para que pidiera su crucifixión, mientras amenazaban a Pilato con informarle al emperador si no obedecía. El resultado fue la condena de Jesús y su muerte en la cruz. Pero lo que Anás y Caifás no sabían es que, con esta decisión, estaban sellando también su propio destino. Después de su arresto en el Monte de los Olivos, Jesús fue llevado a una serie de juicios apresurados durante la noche, en un proceso que violó múltiples leyes judías. Pero Anás y Caifás no estaban interesados en la justicia. Su único objetivo era asegurarse de que Jesús fuera condenado a muerte lo antes posible. El primer interrogatorio ocurrió en la casa de Anás. Aunque ya no era el sumo sacerdote oficial, seguía siendo la figura más poderosa del Sanedrín. Anás quería encontrar una razón clara para ejecutar a Jesús, pero Jesús no le dio ninguna respuesta comprometedora. Frustrado, Anás lo envió a su yerno, Caifás, para que terminara lo que él había empezado. Caifás convocó al Sanedrín en secreto. Para poder condenar a Jesús necesitaban testigos, pero los relatos eran contradictorios. Finalmente, Caifás le preguntó directamente: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Cuando Jesús respondió: Tú lo has dicho. Caifás rompió sus vestiduras en señal de indignación y lo acusó de blasfemia, un crimen que según la ley judía merecía la pena de muerte. Pero había un problema. Los judíos no podían ejecutar a nadie sin la aprobación de los romanos. Anás y Caifás sabían que los romanos no se preocupaban por cuestiones religiosas, así que cambiaron la acusación. En lugar de blasfemia, lo presentaron ante Pilato como un rebelde que afirmaba ser el rey de los judíos, lo que lo convertía en una amenaza política. Pilato no estaba convencido y al interrogar a Jesús no encontró motivos para condenarlo. Como excusa para evadir la decisión, lo envió ante Herodes Antipas, gobernador de Galilea, pero éste se burló de Jesús y lo devolvió a Pilato. Pilato seguía dudando, así que intentó liberar a Jesús ofreciendo soltar a un prisionero en la Pascua. Pero Caifás y Anás ya habían preparado a la multitud. Manipularon a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás, un criminal peligroso, y exigieran la crucifixión de Jesús. Finalmente, Pilato cedió a la presión. Se lavó las manos ante la multitud y sentenció a Jesús a morir en la cruz. Lo que Anás y Caifás no sabían era que, al condenar a Jesús, estaban firmando también su propia sentencia. Después de la crucifixión de Jesús, Anás y Caifás siguieron manteniendo su poder, pero no por mucho tiempo. Lo que parecía ser su victoria pronto se convirtió en el inicio de su caída. Anás había construido un imperio religioso basado en la manipulación y la riqueza. Controlaba el comercio del templo y había asegurado su linaje en el poder. Pero en el año 66, después de Cristo, la situación en Judea se volvió caótica. La tensión entre los judíos y los romanos estalló en la gran revuelta judía. Las facciones rebeldes comenzaron a atacar a los líderes religiosos que consideraban corruptos y colaboradores de Roma. Anás, que por años había sido la cabeza del sistema sacerdotal, se convirtió en uno de los principales objetivos. Según los registros históricos, Anás fue brutalmente asesinado por los propios judíos rebeldes. Su muerte no fue honorable ni pacífica. Fue arrastrado por las calles de Jerusalén y ejecutado sin piedad, acusado de ser un traidor al pueblo. Caifás se mantuvo en el poder durante algunos años más, pero su destino no fue mucho mejor. En el año 36 después de Cristo, poco después de la crucifixión de Jesús, fue destituido de su cargo por el gobernador romano Vitelio. Despojado de su título y sin el respaldo de Roma, su influencia desapareció. Algunos relatos sugieren que Caifás terminó en el exilio, humillado y sin poder. Otros dicen que, atormentado por sus acciones, se quitó la vida. Aunque no hay un consenso claro sobre su muerte, lo que sí es seguro es que su nombre quedó manchado para siempre. Para muchos, el destino de Anás y Caifás fue una muestra de justicia divina. Los dos hombres que manipularon el juicio de Jesús terminaron en desgracia, asesinados o humillados. Pero, ¿fue esto una simple consecuencia política de la época o un juicio del destino?
Lo cierto es que, a pesar de todo su poder, no pudieron escapar del castigo que la historia tenía preparado para ellos. Lo que sucedió con Anás y Caifás ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para los creyentes, su final fue un castigo de Dios, una prueba de que nadie escapa a la justicia divina. La Biblia misma menciona en varios pasajes que aquellos que se oponen al plan de Dios terminan enfrentando su ira. Desde una perspectiva histórica, su caída puede explicarse por las tensiones políticas de la época. La Judea del siglo I era un lugar de conflictos constantes, y los sacerdotes que se aliaban con Roma tarde o temprano eran traicionados o eliminados. Sin embargo, la conexión entre su destino y la condena de Jesús sigue siendo un misterio que deja abierta la pregunta: ¿fue su muerte una simple coincidencia o una señal de que pagaron por sus acciones? Lo cierto es que, siglos después, sus nombres siguen siendo recordados no como grandes líderes, sino como los hombres que condenaron a Jesús y terminaron pagando un precio muy alto. La historia de Anás y Caifás es un recordatorio de que el poder no lo es todo. Ellos pensaron que podían controlar el destino de Jesús, pero su propia historia terminó de una forma que nunca imaginaron. Ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que su final fue una coincidencia o realmente fue un castigo divino? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.